El conocido pionero en las misiones del mundo árabe hizo famoso lo que los predicadores conocemos hoy día como el complejo de la langosta. Esto es más bien la narración o la ilustración que surge en la narración del Antiguo Testamento. Refiere que es un complejo de inferioridad que empuja a los bebés a sentirse impotentes. Si usted y yo nos remontamos en la historia, recordarán cuando los hebreos estaban por tomar posesión de la tierra prometida. Recién habían visto el poder de Dios obrando milagros, las 10 plagas, el cruce del mar. En resumen, varios cientos de años de miserable esclavitud y de pronto Dios obra milagros. Yo diría, esos son suficientes incentivos para estar llenos de fe y con un ánimo demoledor. Los expertos en motivación deportiva dicen que no hay mejor terapia para animar a sus guerreros que ganar partidos. Hasta donde yo les he narrado, si comparo lo que dije antes, los hebreos traían una racha de ganadores, suficiente para estar muy motivados. Todo por la misericordia de Dios. No había méritos que exaltar en ellos, pero al fin una racha de ganadores. De pronto, y para sorpresa de todos, los espías regresan incubando el complejo de la langosta. Y prueba de ello es que dicen esto, y eso es lo que contrasta. Traen una racha de ganadores con milagros increíbles y ahora dicen cosas como estas: los muros de esas ciudades son enormes, el armamento bélico es increíble, el tamaño de sus habitantes hace que nosotros nos veamos como langostas. Y lo que es peor, ellos también nos ven como langostas. Increíble. Yo quiero preguntarle ahora a los espías, ¿es que acaso alguno de los habitantes de allí les dijeron que ustedes parecían langostas? No, porque si hubiesen descubierto que ustedes eran espías, los hubiesen asesinado. Ese es el sentimiento que ustedes se pusieron. Ese es el complejo de la langosta. Pronto la nación entera estaba contagiada. En lugar de sentirse el pueblo escogido por Dios, se sentían en efecto como langostas, insectos, pocos en número, debiluchos, sin recursos, sin fuerzas para conquistar la tierra prometida. Semejante complejo de inferioridad les llevó 40 años en el desierto. 40 años que vivieron como insectos. Y lo que es peor, cambiaron su realidad de conquistadores a cadáveres. Porque ninguno de los que se dejó apoderar del complejo conquistaron la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Y no fue porque Dios no estuviera con ellos. Ya referí antes, racha de ganadores con milagros portentosos, cosas que jamás humano pudo imaginar. Ellos las experimentaron. Simplemente ellos tomaron la decisión de sentirse como insectos. Nadie les apodó de esa forma. Nadie les dijo que ellos debían vivir como insectos. Ellos tomaron esa decisión. Y ese es nuestro tema de hoy. Verán cómo hombres y mujeres en la vida cristiana, en lugar de sentirse como hijos de Dios, personas elegidas, privilegiadas, prefieren sentirse como langostas. Y ese sentimiento lo incuban y luego contagian a la iglesia. Y de pronto los ministerios
también se sienten como insectos, muy pocos recursos, débiles, hasta que de pronto la iglesia en total es un mundo lleno de insectos. Oro que al igual que el verso que está en ese muro, cambió la forma de pensar de muchos de nosotros en estos meses. El verso con el que vamos a cerrar el Evangelio de Marcos también cambie la historia de muchos. De hecho, se complementan. Oro que cambie mi fe y la de muchos de ustedes. Esto y más en el sermón de hoy titulado El complejo de la langosta. Vayan en sus Biblias hasta Marcos capítulo 16 y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Marcos capítulo 16. De hecho, si hubiese más capítulos y alargáramos el tiempo de estudio del Evangelio de Marcos, cambiaría cuanto antes ese mural, porque imagino a esta altura todos lo tienen ya en sus mentes y en sus corazones. Y pondría el de Marcos 16:15 y pondría ahí, no sea como una langosta. Dice, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Lo leen conmigo en voz alta, por favor? Y les dijo, hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos tu bendición, que podamos ser edificados y salir de ese complejo de inferioridad. Les ruego su gracia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. El complejo de la langosta nació pensando en el área espiritual, pero debo advertir para quienes de ustedes aún no han abierto su corazón espiritualmente, esto es algo que en realidad pueden aplicar a cualquier área de sus vidas, a sus relaciones maritales, a la relación como padres e hijos, a sus estudios, a sus sueños como hombre de negocios o profesional o sus oficios, qué sé yo. Pueden aplicarlo a lo que gusten, pero voy a recalcar, esto nació, al menos el primero a quien yo le escuché el complejo de la langosta, es un hombre que fue pionero en las misiones y nació con el afán de motivarles a salir de ese complejo de inferioridad y convertirse en conquistadores en la misión de Marcos 16:15. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se complementa de forma maravillosa con ese verso, el que traíamos de lema, porque allí dice que debemos ser siervos. Ahora debemos ser siervos en predicar. Y si en algún momento usted piensa que esto no es muy urgente, voy a citarle algunos datos. No son muy recientes, no están actualizados. El libro data de hace 7 años, un poco más. No creo que estos números hayan cambiado mucho en una década. Así es que me atrevo a decir que aun cuando no son actualizados los datos, son bastante certeros. Recalco, esto se trata sobre las misiones. Y vamos a enfocar nuestro estudio y vamos a llamar misiones a la responsabilidad primaria de un cristiano. Ser servidor de todos, especialmente en predicar el evangelio a otros. Y no necesariamente estoy hablando de un predicador en el púlpito. Estoy hablando de la responsabilidad, de la distinción de un verdadero cristiano. ¿Cuál es esa distinción? Que tiene fuego por hablarles a otros de la causa de su Señor. Pues bien, los datos, atentos a esto. Reza dicho libro que hace 10 años, hace 7 años y medio, en Latinoamérica,
Un cristiano por cada 7 personas. Eso es en Latinoamérica. En España, 1 por cada 500. En Marruecos y otros países de África y Asia, 1 por cada 30,000. Cuando leo esto y pienso en la profecía que hace unos días estudiamos, hasta que el evangelio sea predicado a toda nación, a toda lengua, me asusto. Mire, en resumen, la mitad de habitantes del planeta viven fuera del alcance directo de cualquier misionero o iglesia cristiana. Lo voy a repetir. La mitad de los habitantes de este planeta viven fuera del alcance directo de un misionero o de una iglesia cristiana. Y si usted no está preocupado por las misiones hacia el otro lado del mundo, porque piensa que nosotros en Latinoamérica estamos privilegiados en honor a que aquí, ¿quién no ha escuchado sobre Jesús? De hecho, yo diría que quienes no abren su fe a Jesús es porque no quieren, no porque no han escuchado. Aún con todo y ello, hay algo que a mí me preocupa mucho con respecto a nuestra nación. Las estadísticas dicen que por cada 10 personas, 4 son cristianos. Significa que hay 6 que no conocen del Señor, pero que tienen 2.5 de probabilidades de estar al alcance de cristianos o de iglesias que pueden presentarle a Jesús. Aún con todo y eso, digo, temo que este país, y hoy no hablaré por Latinoamérica, hablaré por el mío, está envenenado con tanta religiosidad que dicen gira alrededor de Cristo, pero de Jesús saben poco o nada. Prueba de ello es que se llaman cristianos, pero no viven como cristianos. Entonces, si las estadísticas gritan la urgencia, si la identificación primaria de un cristiano es cumplir con la misión, si la urgencia es evidente, pregunto, ¿qué está haciendo usted y yo para cumplir la gran comisión? ¿Somos parte de esto? ¿O somos como las langostas? Les explico la razón. Para este predicador, los que debían ser conquistadores se convirtieron en insectos, porque lejos de ellos depositar su fe en Dios y en los milagros que Dios ya había obrado, depositaron su confianza en sus propias habilidades. No es que dijeron mentiras, las fortalezas eran inexpugnables. Por supuesto que los guerreros eran gigantes y claro que tenían una tecnología armamentista de primera. Pero todo era exactamente igual en Egipto. Era una fortaleza inexpugnable, era un ejército imbatible y su armamento bélico era impresionante. Y Dios acabó con todos ellos. ¿Por qué no iba a acabar de nuevo? Simple, ellos no pusieron su fe en Dios, ellos la pusieron en ellos mismos. Y esto los hizo sentirse como langostas. La iglesia de Cristo hoy por hoy está pasando un momento semejante, al menos en Latinoamérica y quizá también en esta congregación. Porque lejos de poner nuestra confianza en lo que Dios ha hecho hasta este momento, en los casi 20 años que tenemos de historia, algunos estamos poniendo la confianza en nuestra edad, en nuestros logros y en nuestras fuerzas, no en lo que Dios está planeando. Y si alguien no se sintió urgido con los datos que ya di
refiriéndome a que más de la mitad de la población mundial se va a ir al infierno. Más de 4 personas van a ir al infierno en derredor nuestro si nosotros no hacemos nuestro trabajo de conquistadores. Si la salvación y la vida eterna no es suficiente justificación, si no es urgente que las personas que conocemos van camino al infierno, voy a darles otra razón más para salir de ese sentimiento de langostas. Tome en cuenta, no hay ningún hospital, ningún dinero, ningún psicólogo ni ninguna ciencia o arte conocida que sea capaz de sanar la herida de un corazón que ha sido destruido por la infidelidad. No hay nada que pueda sanar las heridas del maltrato, de los abusos. No hay nada que pueda sanar el corazón del hombre más que la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y la iglesia está ocupada en otros menesteres y despreocupada de la misión de predicar el evangelio a toda criatura. Dicen algunos de forma necia que ese es trabajo nuestro, de los predicadores, que para eso nos pagan y que por eso ellos ponen su dinero en los diezmos, para que el sistema funcione y los predicadores griten mientras ellos están ocupados, como dijo el Antiguo Testamento, artesonando sus casas, enriqueciéndose en sus negocios, disfrutando sus placeres, agrandando sus familias. ¿Y qué importa que los demás se vayan al infierno? Yo ya fui libre de la esclavitud, los demás esclavos que sigan igual. Ese no fue el diseño de Dios para la nación hebrea. Dios quiso que fueran hombres libres para que fueran luz a otras naciones. Ese es el propósito principal de la iglesia de Cristo. Pero mire, es un retraso inútil que llevó a los hebreos 40 años viviendo como insectos y morir como insectos. Yo debo en este estudio hacer una confesión. Porque en los últimos meses, yo creo que también me he sentido un insecto. Y voy a explicarles ello, y por eso estoy animado. Porque descubro que al prestar atención a mis posibilidades, no hago más que sentirme una langosta. Vivir como un insecto y sentirme bajo oprobio en lugar de pensar en lo que Dios puede hacer. Si usted me pregunta ahora, ¿qué fue lo que me llevó en los últimos meses a sentirme como una langosta? Descubro hasta ahora, entre otras razones, las cargas económicas que el orfanato nos propinaron al inicio del año. Es una carga tan alta para la iglesia central que pensé y sigo pensando que eso hace tambalear las finanzas de la iglesia. Segundo, personas tan desanimadas, quizá igual que yo, otras langostas, que creen que ya hicieron suficiente en sus ministerios, o que ya tienen mucha edad, o que ya ellos hicieron lo que debían hacer y que no tienen por qué involucrarse en otras cosas. Están cansados, están pensando en enriquecerse. No hablo de dinero, sino su contexto en cualesquiera áreas de la vida, pero no están pensando en la carga misionera y nuestra responsabilidad evangelística. De hecho, los libros de psicología dicen que el complejo de inferioridad tiene como síntomas, entre otros, sentirse insignificantes. Bueno, esas personas a las que he prestado atención, igual que yo, se sienten que ya somos muy poca cosa como para seguir empujando hacia una carga evangelística. Estamos convencidos, sigo hablando de síntomas, que no poseemos grandes recursos. Nuestras limitantes son muy grandes. Oiga, ahora lo descubro y digo, ¿por qué no me di cuenta?
Hace 20 años, cuando empecé a ser predicador, nuestras limitantes eran mucho más grandes que ahora. ¿Por qué estoy prestando atención a eso? Porque tengo mi vida llena de síntomas de inferioridad. Sumado la envidia por los que están alcanzando lo que otros creen que es éxito. Claro, quizás en sus negocios, quizás en sus profesiones, estudios, vida romántica, aparentan que van hacia arriba. Entonces, como yo no voy hacia arriba, estoy lleno de envidia. Una envidia que me envenena el alma y hago a un lado mi responsabilidad misionera. Esto me empuja, y sigo mencionando los síntomas que los psicólogos escriben en sus libros. Esto me empuja a sentirme fracasado, me empuja a apartarme y a huir, a querer renunciar a todo y decir, ya estoy cansado de esto. Me obliga a abusar de mi autoridad y me fascina destacar los errores de otros para justificar que soy una langosta. De esa manera, los otros son langostas más grandes. Eso es lo que he estado haciendo. Le he tenido que pedir perdón a Dios y perdón a quienes de ustedes les he dirigido como una langosta. Agradezco mucho al hermano Manuel que me dijo en la anterior actividad fuerte, no me acuerdo cuál fue, porque yo estuve desanimado cuando descubrí que algunos líderes, en lugar de empujar, se sintieron presionados por este servidor diciendo que ya suficiente tenían. Él se dio cuenta, y no por mis labios, no sé cómo. Y él me dijo, pastor, ¿por qué está desanimado? Es probable que ya pasó el tiempo de ellos, pero habemos muchos otros entusiasmados en servir. Vamos, hagámoslo. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo no presté atención? ¿Cómo no me di cuenta que he estado incubando el complejo de langosta también en mi propia vida? Así es que después de escuchar Marcos 9:35 y Marcos 16:15, ponerlo en mi mente y ponerlo en mi corazón, ahora tengo que decir, yo no sé si a los 40 años, tengo 44, pero no sé si a los 40 años, hablo como edad media, un hombre debe empezar a bajar su velocidad apelando a madurez. No sé si se hace a los 60, no sé si se hace a los 80, pero puedo estar seguro después de esto. Me debe importar un comino mi edad y lo que Dios dio o no dio hasta estos años, porque no quiero sentirme una langosta. Y que aquellos de ustedes que quieran ser conquistadores, tal cual la misión que Dios nos ha encomendado de predicar el Evangelio de Cristo, pues se unan y empecemos a empujar de nuevo. Oiga, estoy diciendo que la cruzada en Santiago de María pronto empezará a tener más fuerza. Estoy diciendo que si surgen entre ustedes nuevos grupos que quieren empezar obras en otros lugares, oraré con ustedes y trataré de apoyarles en lo que pueda. Estuve diciendo todos estos meses que mi llamado solo era estar en este púlpito. Estuve sintiéndome como Aarón, importándome un comino que cientos se van al infierno, mientras otros aquí que ya van para el cielo están engreídos, encaprichados, llenos de cóleras, como que son niños disfrutando sus bienes materiales que Dios se los dio por pura misericordia. No puede ser, predicador, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hay obras en las que ya no estás empujando? Yo nunca empujé, yo nunca tuve ese esfuerzo. Siempre fue Dios el que me iba empujando y me iba diciendo, mire, aquí está este grupo, empújeles un poco. Pero ahora yo me negué.
Y me negué porque estaba viviendo en el sentimiento de la langosta. Quienes de ustedes quieren salir de ese complejo, pues bien, tengo algo extra que contarles. Sé que a algunos esto no les importa. Yo sé que algunos de ustedes prefieren escuchar esos estudios en donde hablo solo sobre relaciones maritales, porque vienen tan acongojados que su mujer no les hace caso, que tienen problemas en la intimidad sexual, o que su marido es infiel, o que los hijos aquí y allá, o que los negocios y esas cosas. Y no digo que no son importantes, la Biblia tiene temas que hablan alrededor de eso y es importante hacerlo. Pero yo sé, me doy cuenta por cómo le ponen likes a los sermones cuando esos temas se abordan, pero cuando se trata de ir y predicar el evangelio, de servir al Señor, parece que a nadie le interesa. No le interesa no solo porque no son langostas, sino porque no aman el propósito y la misión que el evangelio dice, pero tampoco es nuevo. Si la Biblia dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Aquí hay muchos, quizá 1000, no creo que les interese. Lo siento, ahora voy a decirlo de nuevo. Temo que a una gran cantidad de ustedes todo esto les importa un comino y estarían más entusiasmados si yo toco otro tipo de tema, pero no la urgencia de ser predicado el evangelio de Cristo. Y tampoco me importa que no les urja. El otro famoso predicador, MacArthur, diciendo a su hijo, el otro MacArthur predicador, porque su hijo, novato en ese momento en el púlpito, le dijo que se sentía aturdido porque habían temas con los que sentía que iba a ofender a la congregación. El ya experimentado y anciano predicador le dijo: pues si la Biblia los ofende, déjalos que se ofendan. Ellos vienen ofendiendo a Dios en los últimos 10 años y ¿qué les importa? Entonces, yo no estoy a la altura de ninguno de esos predicadores, pero me voy a gritar a mí mismo y me voy a decir: si esto te ofende, predicador, que te ofenda. Porque tú vienes ofendiendo el llamado que yo te hice para ser un predicador y empujar misiones en otros sitios, y no te ha importado en los últimos meses. Te ha importado la carga económica, no la carga evangelística. Pues si te ofende, que te ofenda. Eso es lo que me dijo este estudio. Y es algo así como cerrar con un broche de oro, con un regaño de oro a mi propia vida, el evangelio de Marcos. Y recordándome la gran comisión. La mayor parte de los predicadores conocemos de memoria esto. Pero una gran parte nos comportamos como langostas. En fin, quienes de ustedes, al igual que a mí, el Señor nos está llamando bien fuerte en esto y nos está diciendo que tenemos ratos de no hablarle a nadie de Cristo, que a través suya o mía nadie ha recibido a Jesús en todo el año. Pero si van a revisar su cuenta, esa es otra historia. Si revisan sus horarios a los que le dedican a sus placeres, deportes o entretenimiento, esa es otra historia. Pero hablar de la gran comisión, de lo que distingue a un verdadero cristiano, no tiene ningún crédito que atribuirse. Pues bien, quienes de ustedes están ofendidos y exhortados y avergonzados como yo, me refiero a ustedes, langostas, que están siendo ministradas ahora por una langosta mayor. Si queremos salir de ahí y están pensando: oiga, predicador, basta, esto era lo que yo necesitaba para cambiar. Yo amo al Señor y pienso involucrarme y quiero hacer más cosas, y en efecto tengo algunos planes. Incluso es probable que alguno de ustedes hasta está siendo llamado no solo a nuestras misiones dentro del país, sino fuera del país, quizás hasta Asia, uno de los continentes más necesitados, y que arden en deseos de ser instrumentos que Dios utilice a tiempo completo, medio tiempo o
simultáneamente en sus propios oficios o profesiones. Porque qué hermoso fue aquel testimonio de ese hombre que dijo hace 5 años: pastor, estoy tan animado, fíjese que me faltan 5 años para jubilarme. Y como estoy a punto también de graduarme de mis estudios como pastor, en cuanto me gradúe, me dedico a ser un predicador. La última vez que lo vi, y no en esta iglesia, graduado, le pregunté: ¿dónde está sirviendo? No, es que me jubilé y luego he tenido que recontratarme porque usted sabe los negocios, esto y esto. Y por supuesto andaba un carro mucho más caro. Y también muchas arrugas en su rostro. Y muy pocos tesoros en el reino de Dios. Pero en fin, a los que no piensan seguir su ejemplo, sino que aquellos a quienes no el predicador ni ese pionero en las misiones nos está gritando: langostas, levántense, sino que el Espíritu Santo nos está diciendo a ustedes que ahora arden en pasión, que ahora dicen: de acuerdo, ¿cuál es el siguiente paso? Me gustaría tenerles una experiencia que narrar, una vivencia personal que al menos fuera una chica excusa para decirles: ¿qué les parece si siguen esta vivencia? Pero no la tengo. Ni siquiera puedo decirles que mi testimonio como predicador es algo que pueda servir. Y para los que no lo conocen, se los cuento rapidito. Lo que yo siempre quise fue predicar. Y yo creía que mi ingeniería iba a pagar mi predicación porque me apasionaba enseñar la Biblia. Y de hecho lo hice. Casi 10 años que la iglesia funcionó, lo hice de esa manera. Yo no pasé como pastor a tiempo completo porque yo estuve lleno de fe. ¿Cómo quisiera tener esa fe? Yo pasé a tiempo completo como pastor porque la iglesia creció de tal modo que mi presencia ya no era opcional, era obligatoria. Y me da tanta vergüenza contar que aún con los números, yo sentía miedo de que quizás la iglesia no iba a poder pagar después mi salario, o que esto no era el llamado del Señor. En mi caso no hay ninguna fe de la que pueda decirles: miren, hay que seguir esta o este paso. Solo puedo decirles que Dios me empujó y que ahora yo estoy apenado de no haber vivido por fe. Porque desde que yo acepté ese desafío, Dios nunca me ha fallado en nada. En nada. Y ahora digo, estos pasaron 40 años. Yo pasé como 10 que quizás dilaté el crecimiento de algunos ministerios por no creerle a Dios. Pensar en mi sueldo, pensar en lo que llamo mis necesidades y no pensar en los recursos de mi Dios, sino en mis recursos. Bueno, si hay otras langostas como yo, pues sepan que ese no es el camino. El camino es el que ahora les voy a recomendar con la Biblia, no por mi vivencia. Sí puedo testificar desde que lo tomé por fe. En aquel momento mis 2 hijos mayores eran muy chicos y recuerdo que uno de ellos preguntó: papá, pero prácticamente vas a ganar, si no la mitad, mucho menos de lo que ahora ganas. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera sé qué respondí porque yo no estaba lleno de fe. Yo solo estaba obligado, y gracias Dios por haberme obligado. Entonces, como eso es algo que puedo hacer a un lado, me anima porque es mejor presentarles un plan bíblico para aquellos de ustedes que el Espíritu Santo los está quemando en este culto. Les está diciendo: viví como una langosta. Tu matrimonio es un desastre. Tus finanzas cada día van para abajo. Tu salud
¿No te has dado cuenta que aunque tus fondos en la cartera están bien, tu salud cada día es peor? ¿No te has dado cuenta que aunque pintas a tener una estabilidad, en realidad tu corazón vive como langosta? ¿No te has dado cuenta que estás viviendo al revés? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿No te has dado cuenta que estás detrás de las añadiduras? Y que cuando te sobra el tiempo, decís primero Dios. Ahí entonces te involucras, sin dejar de mencionar que a veces de mala gana o refunfuñando, y no porque no tengas talentos, es porque eres una langosta ahora. Estás buscando, pensando, voy a colocar a esta persona, voy a colocar a esta otra, voy aquí. ¿Por qué? Porque yo debo pensar en cómo delegar. Mentira, eres una langosta. Estás harto de servirle a tu Dios. Quieres ir a descansar según tú. Esa es tu intención. Yo no sé si es que el Señor ocupa las cosas sumadas para terminar de darme un buen escarmiento o regaño. Mientras preparaba el complejo de la langosta, sucede el fallecimiento del pastor Chuck Smith. Él fue el pastor senior de Calvary Chapel alrededor del mundo, un imperio increíble. No hablo de dinero, hablo de misiones, de predicadores, miles de miles. No sé si ya había cumplido los 90 o estaba por cumplirlos, pero seguro más de 85. Un domingo antes de su fallecimiento todavía subió al púlpito. Y sabe que subió con un respirador artificial conectado por un cable atrás del púlpito. Y todo el mundo, sus doctores diciendo, ¿qué está haciendo, Pastor Chuck? Y él dijo, yo me quiero morir aquí en el púlpito. No sé si lunes o martes falleció, no es importante. Y yo pienso, a los que estamos en los 40, 50, 60, 70 años, ay, qué langostas más grandes. Y no vaya a pensar que son esas langostas del mar. Son esos insectos que vuelan incómodos, feos, sucios, caprichosos. Bueno, pastor, ¿cuál era el consejo? Mire, si usted arde en pasión, usted y yo tenemos que hacer esto hoy. Número 1, doble sus rodillas como nunca antes. Y que ese fuego que sienta arda más en su oración, diciéndole, Señor, yo quiero servirte, pero no sé cómo. Yo he sido una langosta este tiempo. Yo quiero predicar, no sé si como líder de un equipo, no sé si dirigiendo algún ministerio en la iglesia, no sé si en un púlpito, en un aula, no sé si como quiero servirte, quiero ser un instrumento tuyo y quiero tener en mi vida el distintivo de un verdadero cristiano. El distintivo no es traer un buen coche. El distintivo no es traer una Biblia grande, no es traer una buena ropa, no es traer una aparente familia estable. El distintivo de un verdadero cristiano es ser un predicador de su evangelio. Lo dice Marcos 16:15. Señor, yo ardo en deseos de eso, pero no sé qué hacer. Y ore y ore y ore. Así como ha estado orando por un aumento de salario. Así como ha estado orando para que su marido cambie. Imagínese, lleva 10 años y sigue siendo el mismo. Así como ha orado con pasión y devoción, ahora ore para que el Señor le muestre su llamamiento hacia su vida. Y atentos al segundo paso, porque usted me dirá, eso ya lo sabía. Mentiras. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Hay una cantidad de langostas
que tenemos toda la teoría en la cabeza, pero en el corazón no hacemos nada. Decimos que la oración es poderosa, pero no estamos de rodillas pidiendo. Entonces, mientras esté de rodillas pidiendo, va a surgir un milagro y Dios va a abrir una puerta, o dos, o tres. Cuando Dios abra esa puerta, corra tras ella. Ya no le preste atención a las langostas que andan con usted, porque esas langostas son ruidosas y siempre se juntan para decirle: ¿qué vas a hacer? No te involucres en eso, el riesgo es muy alto, el costo es aquí. Y mientras tanto, que las almas se vayan para el infierno por la eternidad. Y todas las langostas negativas, escuchen esto: si no hubiese existido un hombre o una mujer lleno de fe, usted sería alguien que va para el infierno. Pero fue por un hombre o una mujer que se esforzó y que creyó no en sus propios recursos, sino en los de Dios, para montar un ministerio a través del cual usted fue alcanzado o alcanzada. O usted se estaría quemando por la eternidad. Ahora, si usted es de esas langostas ruidosas y quiere seguir batiendo sus alas, corra como usted quiera. Pero aquellos que quieren escuchar el llamado de Marcos 16:15, no presten más atención. Mucha oración, y cuando Dios abra esas puertas, corran tras ellas. Y sé que me va a preguntar: pastor, ¿y yo cómo sé que esa puerta la abrió Dios y no una locura mía? Es que yo no le he invitado a que haga locuras, yo le invité a que doble las rodillas y espere la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre es inconfundible. Siga su llamado. Inclinen sus rostros y oramos. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas y por regañarme tan fuerte. Perdóname por los meses que viví bajo oprobio como una langosta, sintiéndome así y dejando que otros me vean así. Aunque la vergüenza es grande, es más grande ahora la emoción de salir de ahí. Pondré mis rodillas en el suelo, Señor, más tiempo del que antes lo hacía, y te pediré que me digas a dónde debo empujar ahora. Ya tengo ideas dónde, pero no quiero actuar en mi voluntad, no quiero ser un emocionalista, quiero obrar en tu palabra, en tu voluntad. Y Señor, gracias a los que como a mí nos hablaste. Y si hay alguien sin Jesús en medio nuestro, toca su corazón tan fuerte que él o ella vengan a Jesús. Mientras oran, rostros inclinados o ojos cerrados. Sé que esto ha sido un estudio para los que ya somos salvos, pero Dios tiene sus formas de hablar que yo no entiendo, y quizá Dios quiso usar esto para gritarle a usted que no es salvo, que abra su corazón con fe a Jesús. Y si alguien dice: predicador, yo entiendo eso y quiero abrir mi corazón a Cristo, donde está, le invito a que levante su mano en señal de recibir a Jesús y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga también. Alguien más que dice esta mañana: yo quiero tomar ese paso de fe, y Dios le bendiga, puede bajar su mano. Yo quiero tomar ese paso de fe y recibir a Jesús en mi corazón. No se resista, no batalle contra ese sentimiento que ahora lo empuja. Le dije hace unos segundos: cuando vea la puerta abierta, corra por ella. Dios le bendiga aquí también, pueden bajar su mano. Dios bendiga a cada una de esas personas que está escuchando el llamado del Señor en su vida. Qué bueno por ellos. Pero quizá todavía falta usted que no ha abierto su corazón a Jesús. Vamos, levante su mano, reciba a Jesús. Venga al Señor esta mañana. Mi segundo llamado
Y vaya que Dios obra de forma extraña. Pensé que Dios iba a llamar a los que ya eran salvos y que mi llamado debía hacerlo no más en esa dirección, pero Dios es misericordioso. Sin embargo, no voy a dejar de hacer el segundo llamado. Los que ya son salvos, viviendo como langostas, ¿qué necesitan escuchar para que hagan el llamado que el Señor les ha puesto en su corazón? ¿Necesitan problemas? Pues es probable que esos vengan. Pero yo diría, ¿para qué esperarlos si puedo escuchar su voz? Comprométase con el Señor ahí en esa oración. Señor, si vas a levantar misioneros, predicadores, maestros, instructores, líderes de equipos, qué sé yo, gracias. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén. Dios nos bendiga. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.